This computer. Ok, ya estoy recording y voy a detener mi Exacto. video. Y bueno, éxito en Ajá, nuestro... pero no la ibas a reiniciar por lo de los 45 minutos. O ya la reiniciaste. No, después lo reinicio. O sea, voy Ok. a tener esto preparado. Pero Ah, bueno, ok. voy a mutearme. Dale, Por si pues. acaso, la gente que va llegando, que las preguntas las escriben en chat y Jorge si las lee, las responde y si no, al final tenemos la sesión de preguntas y respuestas como tal. Y bueno, Eso. iniciamos. Perfecto. ¿Ven bien allí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ah, ok. Perfecto. Bueno, chicos, bienvenidos, gracias por venir. Esta charla pretende ser una introducción a la inteligencia para videojuegos. No vamos a profundizar mucho. Sí, ahora sí vamos a hablar un poco de distintos conceptos que se manejan para que comiencen a desarrollar sus agentes, enemigos y tener un acercamiento a la inteligencia para videojuegos. Gracias a la gente del grupo de Luz, grupo que he visto crecer, como lo hablábamos hace unos minutos, antes de que comenzara a grabarse esto. Así que bueno, siendo miembro honorario, eh, gracias por la invitación y bueno, súper contento de siempre estar participando de manera activa con ustedes. Al mismo tiempo, es importante recalcar que soy parte de la red de Intel Software Innovators. Básicamente somos gente que les gusta dar charlas y comparten su conocimiento y bueno, lo que se pueda, Intel nos ayuda a dar este tipo de charlas. Así que bueno, sin ninguna otra digamos, interrupción, comenzamos. Un poco sobre mí, bueno, soy desarrollador freelance de videojuegos desde 2013, sin embargo, soy desarrollador profesional como desde 2009, hace ya más o menos 10 años que me gradué. Hice unos estudios de maestría, se complicó, no los terminé, pero bueno, me especializo en inteligencia artificial y gameplay, o al menos eso es lo que intento hacer. Por ahora, dado que he tenido la oportunidad de ser freelancer, pues hasta cierto punto soy todero, o sea, lo que sale, pues lo que tomo, pero es lo que me quiero especializar y es lo que he ido haciendo. Y bueno, esta es la segunda edición del libro, como lo pueden ver acá, y más allá de todo eso, pues me encanta enseñar y compartir lo que voy aprendiendo. La experiencia, pues bueno, tuve algo de experiencia corporativa en mis primeros años de experiencia, pues las pasantías en un laboratorio, luego estuve en Accenture, estuve en una agencia digital. De allí dije, ya necesito enfocarme en desarrollo de juegos, así que bueno, estos han sido clientes que he tenido a lo largo de todos estos años. Algunos acá en Chile, otros en Los Ángeles, Reino Unido, Colombia, otros en Venezuela, obviamente. Pero lo más importante es qué tengo para ofrecerles hoy. Así que bueno, comenzamos sobre qué es la inteligencia artificial. Y en pocas palabras, no es más que crear o dar la percepción de que la gente o esta entidad virtual razona o se comporta como un humano o un animal. Ya, eso es, en pocas palabras, lo que es la inteligencia artificial. Generar un comportamiento o dar la sensación de. ¿Y por qué hablo de dar la sensación de? Porque vamos a hablar un poco de lo que sería la inteligencia artificial académica y la inteligencia para videojuegos. En la inteligencia artificial académica, pues queremos o la intención es que estos resultados o simulaciones sean perfectas, entre comillas. Es decir, que no solamente el resultado de la percepción de que sea el correcto, sino que se pueda demostrar que es así o que es muy acercado a la realidad. Por eso cuando vemos en materias como Machine Learning o Inteligencia Artificial 2, en este caso en la Simón, pues vemos redes neurales y modelamos parte del cerebro en lo que sería estas estructuras de datos. Al mismo tiempo nos interesa en la inteligencia artificial, digamos, académica, que estos ambientes casos sean exagerados para poder medir la eficiencia de nuestros algoritmos y al mismo tiempo las pruebas. No, no vale sencillamente dar una solución que no escale, sino que tiene que escalar, tiene que ser eficiente, hacemos todas las, eh, digamos, comprobaciones formales, demostraciones, y eso, digamos, engloba un todo, justamente porque es algo más académico, es más estudiado, y hay mucha investigación científica enfocada en expandir las barreras. Es decir, vamos a llevar el hardware al límite, vamos a llevar los algoritmos al límite, hasta qué es lo máximo que podemos llegar. Por otro lado, la inteligencia para videojuegos, nosotros
estamos más enfocados en la parte de eficiencia que en la precisión. Y lo que le comentaba de dar la sensación es más importante que ser real. A ver, por ejemplo, tenemos un montón de enemigos en pantalla y si la idea es eliminar a estos enemigos, que no van a estar más de un par de segundos o un minuto, no sé, poco tiempo en pantalla, no vale la pena generar un modelo muy realista, porque además estamos compitiendo con rendering, estamos compitiendo con networking, es decir, los ciclos de procesamiento, tanto en CPU como en GPU, son compartidos y todos quieren más y obviamente, como la gente quiere realismo visual, pues obviamente para inteligencia hay menos. De hecho, por eso es que cada vez más hay mucha gente de la academia trabajando en la industria, tratando de expandir las barreras para, por ejemplo, tener simulaciones de crowd simulation de personas, exacto, de multitudes, pasarlas a GPU en vez del CPU, sobre todo para eh, consolas. Y nada, las soluciones son baratas en principio, es, entre comillas, lo mejor, porque no es la sensación. ¿Se pueden unir? Pues sí, es lo que les hablaba un poco. Dentro de esta unión, pues hay competencias donde se desarrollan bots para, y se prueban en estos juegos, en este caso es la competencia de StarCraft, de modelos de inteligencia artificial, o de hecho este fin de semana es el Proc Jam 2019, donde haces algún tipo de juego o estudias algún algoritmo y tienes bajo un tema que lo puedes tomar o no, haces un pequeño juego o un prototipo, no es tan, o sea, es más abierto, es como un game jam. Las competencias son obviamente más cerradas. Por otro lado, si buscamos en Google, y espero que no lo hayan tumbado, hay conferencias duras de Machine Learning aplicadas a videojuegos, porque con los eSports se genera muchos datos y se pueden estudiar comportamientos. Esto obviamente impacta marketing, esto impacta estudios sociales, psicológicos, etcétera. Así que inteligencia para los videojuegos no es simplemente la inteligencia de un agente en un bot, es mucho más. Así que si por ejemplo les interesa la base de datos y Big Data, pero también los videojuegos, hay campo para ello. E incluso es bien pagado. Hay gente que ofrece, y busquen por Twitter, hay gente que ofrece maestrías y doctorados, porque hay gente que no se está postulando, así que bueno, estén bien atentos porque sí se puede. Así que indistintamente de, digamos, el área que más o menos le llame la atención, o herramientas que tienen, o, digamos, oportunidades que ven, que ustedes dicen, oye, pero aquí hay buen sueldo, pero aquí pagan más o menos, pero no me quiero separar tanto de los videojuegos, pues bueno, inteligencia para videojuegos tiene mucho campo. Simplemente, bueno, hay que como que darle la vuelta. Siguiendo con la parte de gameplay, que es lo que vamos a hablar hoy, quise dejar eso como para que, digamos, tengan ese foco allí. Los quiero emocionar, porque de nuevo no es simplemente gameplay. Pero regresando a gameplay, ok, has been upgraded. Ok, ups, ajá, me salió algo en pantalla sobre ah, bueno, seguimos con un gameplay y espero que este video lo editen. Ok, siguiendo con gameplay, hablemos un poco de la falacia de la complejidad. De nuevo, lo importante es dar la sensación. Y como vemos en pantalla, el mejor advice es, si tienes tres opciones, pues bueno, pones un número aleatorio y listo. Ahora, ¿por qué vamos a Halo? En Halo, no recuerdo si fue el 1 o el 2, pero en playtest, ellos, digamos, los jugadores en playtest decían que la inteligencia artificial no era lo suficientemente retadora. Bueno, los desarrolladores de la inteligencia artificial y de gameplay probaron distintos modelos, nada, unos más reales que otros, un esfuerzo. Al final a alguien se le ocurrió la idea de sencillamente tomar el modelo más barato y ajustar la resistencia de los mismos. Mágicamente en las siguientes sesiones de playtest, los jugadores dijeron que la inteligencia era mucho mejor que las anteriores. Resultado, normalmente la opción más sencilla va a ser la mejor para estas circunstancias, sobre todo cuando hablamos de juego, por las razones antes mencionadas.
Pero bueno, hablemos de algunos fundamentos técnicos para no quedarnos simplemente en la teoría, digamos, o en la parte, digamos, de borrador. Primero, trigonometría, seno, coseno, tangente y cotangente. ¿Por qué? Porque al hablar de movimientos tenemos que tener primero clara la parte de trigonometría. Así que yo voy a minimizar esto y voy a ir para acá. Perfecto. Entonces vemos en la pantalla que yo estoy moviéndome, pero si me muevo de izquierda a derecha, está bien. Ahora fíjense que si me muevo de forma diagonal, es como extraño, ¿verdad? Pareciera que va un poco más rápido. Si no me creen, veámoslo en código. Fíjense, si yo me voy para acá, perfecto. Voy a 10, en este caso creo que son píxeles por segundo, pero, ajá, ahora me muevo en 14 hacia los lados. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, si no tenemos clara la forma en la que me voy a mover, es poco probable que mis agentes vayan a comportarse en la manera en la que yo quiero. Vamos a ver el código entonces. Fíjense, hay distintas maneras de manejar el input. ¿Por qué? Bueno, en este caso, yo quiero pasar el input mecánico mío a uno automático que lo maneje la gente. Entonces, comenzando por mi propio input, me voy para acá. Warrows. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, acá se ve la pantalla. Ah, ok, creo que aquí puedo. Ah, ajá, me queda mejor allá abajo. Perfecto, fíjense entonces. Es un if de si. No, este no es. Ya va. Ajá, mover. Ese es el de las. Fíjense, es un if. Entonces, si me muevo en X hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Yo estoy tomando tanto la rapidez de, digamos, el eje horizontal como el vertical. Esta es la forma naive. Ahora, si yo soy un poco más perspicaz y tengo mucho más cuidado, esta forma naive la voy a cambiar a una un poco más inteligente, que está basada en vectores. Ups, ya va. En este caso, si yo manejo el input de forma más inteligente, yo voy a tener mis flags o mi vector, bueno, de hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha y hacia la izquierda. Y fíjense, acá, esto no es más que una simplificación de tener un vector donde, bueno, si tengo hacia arriba y hacia abajo se cancelan. Y así si tengo también hacia la izquierda y hacia la derecha se van a cancelar. Yo le aplico la velocidad eh, a al jugador, ¿verdad? La velocidad es vector, la rapidez es un escalar. Y finalmente yo normalizo. Y después de normalizar este vector, pues sencillamente ya yo sé, aplico la fórmula donde, bueno, tengo mi vector por la rapidez por el delta tiempo. Cuando voy a mi navegador, ok, ya va. ¿Dónde estoy? Acá. Ajá. Move player, compute speed, perfecto. Ah, no había guardado, claro. Es allí el error. Fíjense eso. O sea, el único glitch que hay es porque no me estoy moviendo, es cuando está el cambio de vector. Pero no es que mi rapidez está cambiando. Entonces, entendido este pequeño, digamos, temita con manejar el input, es mucho más sencillo porque entonces cuando yo le quiero decir a mis enemigos que se muevan hacia arriba, hacia la izquierda, a la derecha o hacia abajo, yo voy a moverme mucho mejor y no voy a tener este mismo problema de, bueno, si me están persiguiendo, que normalmente va a ser no de forma, o sea, no en un eje horizontal o vertical, sino un poco más complejo, pues no voy a tener este problema de rapidez, sino que se va a mover en la rapidez que yo realmente quiero. Voy a tener un comportamiento como que está en diseño. Regresamos acá. Perfecto. Entonces ya hablamos un poco de movimiento y hablamos un poco entonces también de que es importante tener claros los conceptos de álgebra lineal. Ya
¿Dónde lo muevo? ¿Cómo puedo moverlo para acá? Oh. Ajá, perfecto. Ahí tengo vectores, suma y resta de vectores, lo que es un vector unitario, multiplicación por escalar, producto punto, etcétera. Ok, entonces saquemos un poco de cuentas, ya lo hicimos un poco en código. Ajá, ¿acá? Sí. Yo tengo mi target, en este caso sería el jugador, el verde es mi agente, la estrella es el jugador. Yo tengo dos vectores para cada uno y cómo lo saco. O sea, la forma más sencilla es imaginar que estoy tirando flechas, tal cual. Así como el indio tirando flechas, bueno, igualita. Entonces, fíjense. Ajá, ya va. Ok. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si, ok, una cosa es como yo me veo y otra cosa es el... ¿acá está el jugador o es el espejo? Cristian, ayúdame un poco acá. ¿Está Eh, aquí o acá? sí, el jugador. No, 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 al revés. Acá. Ajá, perfecto. Entonces estoy al revés, esto está en espejo. Buenísimo. Entonces, si yo tengo el jugador acá y yo tengo mi agente y yo quiero que la gente persiga al jugador, literal, es como tirar flechas. Yo tomo mi arco, lo estiro y tiro la flecha. Fíjense. Boom, listo. Esa es la resta. Tomando en consideración que, digamos, no lo tenemos fresco o las personas que están viendo este video que quizás todavía no han visto álgebra o hay que refrescarlo, es sencillo. Y que el agente huya es eh, simplemente inviertes la resta y ya. O sea, sería la posición de el agente menos la del jugador. Eso te da un vector dirección. Luego lo normalizas, te da el vector unitario, lo multiplicas por el escalar y ¡pum! Magia. Veámoslo en código. Ok. Ajá, vamos a main. Ok. Y ajá, fíjense. Listo. Eso es todo. Pero fíjense, ahora esto está aquí, tiene un problema porque se queda haciendo glitch. ¿Cómo resolvemos eso? Sencillo. Vamos a acá, seek and flee. Y lo que necesito hacer, fíjense, la dirección es la posición del jugador menos la del enemigo. Esta es la resta horrible por JavaScript, que no tiene sobrecarga, todo es por funciones. Y lo que voy a hacer es pararme cuando yo diga que, bueno, la distancia es menor que el radio de este señor. Y de esa manera yo puedo tener un agente que se detiene cuando está al lado del jugador. El radio obviamente lo puedo cambiar, etc. Para huir es... Ajá. No me está tomando la altura. Esto es el X. Perfecto. Sí. Ah, ya. Perfecto. Listo. Ok, cool. Fíjense. Ahí está. Entonces puedo tener un montón de enemigos y es lo más tonto de la vida. Ahora, utilizando las mismas funciones de trigonometría, fíjense que ahora yo puedo tener algo un poco más interesante. Ok, que me dio error. Ajá, comentar below. Comento que este señor que está acá. Viene en el iPad. Bueno. Ajá, perfecto. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo un comportamiento un poco más inteligente o un poco más interesante en el sentido. Y si yo aumento la rapidez o cambio la amplitud, puedo tener distintos enemigos, por ejemplo. Entonces, unos que se muevan un poco más suave. Y si cambio la velocidad también, fíjese, entonces esto queda así y cambio la amplitud. Así que listo. Entonces, esta amplitud es básicamente la amplitud de la onda. Y en Game Design, es importante decirlo, muchas de las cosas que, tanto para agentes como para controles de jugadores, se basan en principios de onda. Así que es importante, digamos, un poco investigar sobre eso, porque nos va a ayudar muchísimo.
finalmente, vamos a ver un poco sobre el movimiento de los automóviles, que es otro ejemplo clásico de jueguitos que podemos hacer. Entonces yo me puedo mover derecha a izquierda, aquí lo vemos. Y el típico jueguito de estacionarme, por ejemplo, si quisiéramos practicar cosas sencillas de, bueno, tengo colisiones, o AABB, o colisiones por, ya la vimos, por radio, o colisiones de caja, es sencillo porque entonces yo tengo acá mi carro y ya vimos que se mueve. Voy a comentar esto y ya yo tenía todo esto preparado, obviamente. Pero no es nada más que, bueno, tomar en consideración si voy hacia adelante o si voy en reversa, aplicar lo que ya sabemos de trigonometría, movemos, fíjense acá, igual, todo el tema de los vectores, y con el mismo desplazamiento ya tenemos nuestro juego de carrito y evitamos el charco de aceite, y bueno, luego tenemos que venir y, ok, yo voy en reversa, estaciono, ups, mira, tengo un error acá. Okay. ¿Qué es lo que me falta? Un comment this. Ok, no recuerdo cuál es la que tenía que desconectar, comentar. Ya, claro. Chao. Ajá, listo. Eso ya está. Perfecto. Eso. Nos estacionamos, todo bien. Entonces fíjense que con tres cosas súper tontas, que serían trigonometría, la parte de movimiento del input y álgebra lineal, en este caso tener claros vectores, ya tengo un montón para comenzar a hacer un juego. O sea, puedo hacer un Zelda top-down donde los enemigos se mueven. Puedo hacer un jueguito de estacionar el carro para practicar. También puedo hacer un jueguito de shooter, que de hecho sé que en la agrupación están haciendo un shoot 'em up. Así que bueno, o sea, en vez de que vengan los enemigos hacia abajo o hacia los lados, pues tengo enemigos que se mueven con la onda del seno y así sucesivamente. Puedo aplicar el mismo principio, por ejemplo, el mismo principio de trigonometría. Yo tengo un enemigo y tengo, no sé, los protectores que están orbitando en la onda. Es decir, con tres cosas súper tontas, ya tengo suficiente para comenzar a hacer cosas ya un poco más interesantes. Continuamos entonces. Boom. Bien, perfecto. Ejemplos concretos. Vamos a hablar entonces de ejemplos concretos. Fíjense acá qué es lo que va a pasar. En Pac-Man se utilizó lo mismo que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué va a suceder? El enemigo rojo persigue a Pac-Man con el mismo algoritmo de perseguir, simplemente que, bueno, en este caso no va a estar en un ambiente abierto, sino utilizando grafos en un grid, pero está allí. Luego el rosado predice. ¿Pero qué es predecir? Predecir no es más que tomar el vector de rapidez, perdón, el vector velocidad que tiene Pac-Man, o el jugador en este caso, lo multiplico por un escalar y me va a dar esta posición. Entonces tengo el vector dirección por un escalar, me da esta posición en el plano, en el grafo, y predecir no es más que ir a esa dirección en vez de sencillamente calcular a cada rato dónde está Pac-Man. Luego en buscar es súper interesante porque fíjense, con la misma lógica de vectores yo puedo seguir haciendo cosas interesantes y no es más que tomar el vector dirección de Pac-Man, tomar el vector dirección de el otro fantasma, por ejemplo, en este caso hacia dónde estoy yendo, y calcular cuál va a ser entonces la posición de hacia dónde va a ir. O sea, tomando en consideración el vector de persecución más el de dirección, pues yo hago una emboscada. Y bueno, merodear es sencillamente estar wandering around. Tomo una posición y voy caminando en esa posición aleatoria, tal cual. Así que no hay mucho que decir. Pero fíjense que con estas tres cosas y con álgebra lineal, con vectores, puedo hacer cosas interesantes si comienzo a jugar con ellos, más allá de ver, digamos, el sencillo que sería perseguir. Ahora vamos con grafos. En este caso, pues es importante tomar en consideración las distintas formas en las que yo puedo representar grafos en memoria,
conocer los algoritmos de búsqueda y los más importantes son BFS, Dijkstra y A estrella. No vamos a profundizar hoy en ellos, pero sí es importante que lo tomen en consideración. Ahora bien, fíjense, yo puedo tener este grafo, en este caso es un grid de 9 por 6, y yo lo puedo representar como un arreglo 2D. En este caso, no es tan eficiente en memoria porque yo tengo posiciones vacías. Y en este caso es pequeño, pero entonces imagínense un mapa muy, muy grande. Bueno, dependiendo del mapa, dependiendo del juego, etcétera, quizás esta no sea la mejor representación. Quizás la mejor representación es, digamos, cuando digamos, en este caso, todos o la mayoría de los nodos se conectan entre ellos. Para eso yo pudiese tener un arreglo 2D. Ahora, en este caso, no todos se conectan con todos. Y la gran mayoría de los mapas, no todos los nodos se conectan con ellos mismos. Así que, ¿qué es lo mejor en este caso? Pues yo tengo un arreglo de listas que se parece un poco más a esto. Y fíjense que no todas las aristas, digamos, tienen doble dirección. O sea, en este caso, los que ya han visto inteligencia, sabemos que, bueno, esta es bidireccional, pero yo puedo tener aristas que solamente van en una sola dirección. En ese caso es un poco más complicado tenerlo en arreglo 2D, es mucho más sencillo si lo veo como un arreglo de listas que además es más eficiente en memoria. ¿Y esto porque es importante? Fíjense, con este principio de grafos y los mismos algoritmos de búsqueda, yo voy a poner el ejemplo de Left 4 Dead. Fíjense cómo hacen Left 4 Dead para que los zombies y toda la horda se comporte como tal. Fíjense, hay dos formas de hacerlo. Uno, que yo aplique un algoritmo de wandering a al propio algoritmo de búsqueda, pero el detalle es que los zombies no se mueven de manera lineal, o sea, no se mueven de manera recta. Una de las cosas que los desarrolladores hicieron fue, bueno, nada, los jugadores se pueden mover libremente, porque esa es parte del diseño. Los zombies no. En este caso, ellos dividen el mapa de manera irregular y toman como nodos el centro de cada uno de los joints o de las uniones. De hecho, fíjense, por ejemplo, acá, el centroide o el centro de estas dos uniones es este punto, entonces ese es el nodo. Y así voy sucesivamente. Para el jugador que está acá o para ir persiguiendo a los jugadores que están escapando, pues los zombies los persiguen no utilizando o dependiendo de la distancia, pueden utilizar seek, como ya lo vimos, que es el vector, o si no, hacen este pathfinding de puntos. Ahora, el problema está aquí donde, bueno, porque un zombie chocaría siempre con todas las paredes. Y además, digamos, tener toda esta lista de nodos puede ser más costoso. Bueno, hagámoslo un poco más interesante. Yo voy a tener entonces una optimización de este camino, porque, ajá, si el jugador está acá, ¿para qué voy a irme a la pared? No tiene sentido. Entonces, cuando llego a una optimización, comienzo a lanzar rayos hasta el punto que yo veo más cercano. Fíjense, si yo lanzo un rayo a todos estos, yo los veo. Y el último que veo es este, porque si lanzo un rayo de este punto hasta esta esquinita de acá, hace que haya colisión. Así que bueno, selecciono este punto. Me paro en este punto, este lo veo, este también, el siguiente no, ok. Y así sucesivamente. Me paro en este punto, todos estos los veo, ok, yo quiero perseguir acá. Sin embargo, de nuevo, volvemos al punto anterior, los zombies no se mueven de forma lineal. Ahora yo voy a suavizar eso. ¿Cómo lo suavizo? Perfecto. Aplico. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la amplitud de la onda seno coseno? Ok. Tomamos toda esta recta como mi centro para la amplitud de la onda del seno y fíjense, yo puedo hacer este suavizado y tengo un movimiento muy similar al de un zombie, donde es irregular, donde no se persigue de manera lineal, no voy a pegarme con las paredes y, digamos, es hasta cierto punto mucho más eficiente que lo que habíamos hablado eh, sin que rompa el diseño con la optimización que vemos a la izquierda. Finalmente, para, digamos, saber cómo comenzar, pues bueno, si vieron clases con Chan o ven inteligencia para juegos, sea que la de Chan o Monascal o cualquier otro profesor, pues bueno, está inteligencia artificial para juegos, tiene un montón de bases. Nosotros hablamos aquí de los primeros 3 capítulos, 4 capítulos,
Por otro lado, si les interesa esta parte de generación de contenido procedimental, pues tenemos este Procedural Content Generation in Games, que además está gratuito online, 100% gratuito, no tienen que comprar el libro, en la página está, lo pueden leer online. Incluso creo que hasta bajar el PDF de cada capítulo por separado. Y por otro lado está Game AI Pro, que es una serie de libros editados por Steve Rabin y salen anualmente o cada 2 años, dependiendo más o menos de cómo haya sido la cantidad de papers o submissions que se hayan recibido. Lo bueno también de Game AI Pro es que Steve Rabin, con esta nueva editorial, porque él tiene una serie de libros mucho más viejos también, enfocados en inteligencia para juegos, en Game AI, una vez que se publica el libro, 2 años después van a estar los PDFs gratis en la página. Entonces, digamos, no es necesario hacer esta inversión, sobre todo bueno, cuando somos estudiantes o si estamos en Venezuela o en estos países donde bueno, se nos complica conseguir divisas para adquirir los recursos, pues bueno, nada, no hay problema. Sí, es un algoritmo de hace 2 años. O sea, lo importante es aprender, así que bueno, esta sería la forma de donde comenzar. Espero que les haya gustado y lo que les quiero dejar es eso. O sea, con 3 cosas sencillas que aprendamos, ya tenemos un montón de material para hacer juegos interesantes. Y la idea es eso, o sea, hacer juegos pequeños para ir aumentando el nivel y eso, que dejarles esa semillita allí para que puedan seguir experimentando. Eh, Otro material en la web, pues bueno, hay unos videos donde se estudia la inteligencia desarrollada en algunos juegos. Esta es una persona que está en la academia, de hecho, olvidé el nombre. Ah, mira, aquí está Tommy Thompson. Se llama AI and Games, es un canal en YouTube. No sube regularmente porque justamente se toma el tiempo para analizar el juego y cómo se desarrolla la inteligencia, cómo él lo haría. Uh, Lamentablemente, aigamedev.com murió, la página tiene tiempo caída y creo que lo que levanta es un cache. Y lo que les comentaba, el libro este de Procedural Content Generation es este, pcgbook.com. Y hay un montón más. Hay un canal en YouTube de Matt Mirrorfish. Él es el Head Online Evangelist de Unity, pero al mismo tiempo él es una persona que está muy interesada en la generación de contenido procedimental, así que está generando videos más o menos semanalmente hace unos par de meses. Es fino allí. Y bueno, mi propio canal de YouTube, que comencé también a hablar cosas y practicar inglés, because why not? Así que bueno, chicos, entonces ahora atento a sus preguntas, muchas gracias y bueno, espero que les haya gustado. Ajá, veamos el chat. Ajá. ¿Cómo veo el chat acá? Jorge. Sí, Eh, stop share. Listo. Jorge, gracias por tu charla. De parte de Delu, gracias por la oportunidad. Y clap de Kevin. Muy bien, gracias. Sí, bueno, tipo, se me murió la luz en medio de la charla, pero logramos mantenerla. Eso, muy bien. Fuimos con Así vi, todo. así vi, Eh, así vi. por lo que me comentó Kevin, porque tipo, yo perdí el Ujú, log del chat, creo que no habían preguntas antes, ujú. pero por lo menos yo tenía unas ahí que quería preguntarte, tipo, Dale. ¿qué, o sea, en los trabajos que has tenido y eso, Ujú. qué ha sido así como que lo más complejo que has llegado a programar de inteligencia? Ha sido lo que sientes que ha sido como que el más complejo más, o más divertido para ti. Ok, lo más complejo y divertido ha sido el libro y no es algo de lo que estoy 100% orgulloso porque hay cosas que pude haber hecho mejor, sobre todo con lo que he aprendido en este último año. Espero tratar de, digamos, mejorarlo allí para sacar una tercera edición, pero eso ha sido lo más difícil porque me tocó aprender mucho en poco tiempo, incluso la tercera vez que vi, que digamos cuando la vi oficialmente, porque entré como oyente, cuando vi con Shang la materia de inteligencia para juegos, ella fue la que me ayudó con el primer outline, como para ir decidiendo qué cosas meter en el libro. Eso ha sido lo más difícil porque me tocó aprender un montón en un tiempo muy corto, o sea, porque implementé cosas que se vieron en clase y me tocó implementar otras más. Eso, digamos, a nivel laboral. Ahora, en los empleos o trabajos que he tenido, lamentablemente, digamos, por ser freelancer y estar en proyectos pequeños o medianos,
no he tenido la oportunidad de hacer cosas tan complejas porque lo que me piden son proyectos pequeños. Así que digamos, como que lo más importante en la parte de inteligencia ha sido eso. Y allí, bueno, es la búsqueda que estoy haciendo ahora de tratar ya digamos, ya que salí de Venezuela, no es que eso haya sido una gran em, bloqueo, pero digamos, por muchas razones, em, estoy en otro, o sea, en otras circunstancias que me permiten enfocarme en eso. Así que eso sería lo más difícil hasta ahora. Otra de las cosas que hago, y creo que ya, no sé si fue con Delu o fue, digamos, por alguna plancha, pues hablo con Cristian, con Chomiak, lo que él pueda decirme de sus NDA, o sea, siempre que él pueda hablar de algo, tratamos de conversar. Y eso es lo que yo he hecho. O sea, otra de las cosas que hago para mantenerme como que al día o ver qué cosas son difíciles es hablar con todos mis amigos que vi clases que están como, no sé, en empresas grandes o haciendo otras cosas. Entonces, por ejemplo, de Chomiak, traté de averiguar cuando él fue a hacer la maestría en el Reino Unido, cómo eran las materias, qué estaba haciendo. Obviamente eso no estaba con NDA, así que ahí sí podíamos hablar, pues, freely, hablar súper bien. Cuando estuvo en Rockstar, sí era más limitado, aparte de que él no estuvo muy metido en la parte de inteligencia, pero ahora que está en otra empresa, sí más o menos me cuenta un poco de qué es lo que se espera. Entonces, lo que sí, digamos, les dejo es, hagan esto, o sea, pregúntenle a gente que esté en distintos proyectos y finalmente lo que yo hago es tratar de estudiar lo que esperan cuando veo un anuncio de empleo. De hecho, eso me lo enseñó un conocido, que él es game designer, y él hacía eso. O sea, buscan una empresa que les guste o varias empresas que les gusten, en la que ustedes digan, ya, yo quiero trabajar, no sé, en Valve, o quiero trabajar en Havok, que es una empresa que solo se dedica a hacer motor de inteligencia para juegos plug and play, entonces lo tienen C++, etcétera. Vean eso y estudien y hagan los experimentos. Pero lo más difícil, y sé que me fui por las ramas, ha sido el libro. Porque lamentablemente no he estado en un equipo grande que yo diga, ya, vamos a meternos súper en inteligencia. Ok, bueno, éxito escribiendo la nueva versión del libro. Sí, bueno, si quieres probar lo que escribas con nosotros, con Delu Sí. puedes. Somos fuente de experimentos para eso también, Ah, para brutal. aprovechar, bueno, y es como eso, o sea, lo que soñamos hacer como con Delu es tener nuestro mini GDC, Ujú. porque sabemos que tipo son como $2,000 si quieres pagar la entrada para allá. Sí, hay unas más baratas, pero chicos, quitando eso, revisen en GDC, porque a ver, am, hay formas de ingresar como estudiantes y que les paguen la entrada. Obviamente tendrían que pagar su pasaje, tendrían que conseguir estadía, pero GDC y SIGGRAPH ofrecen becas para estudiantes. A cambio, ustedes tendrían que funcionar como protocolo o staff y manejar el horario allí. Pero tanto SIGGRAPH como GDC ofrecen estos pases. De hecho, hay unas becas que si es todo y ya, y sencillamente llegas, o sea, llega tú, pero tienes una entrada gratis por ser estudiante, investiguen sobre eso. O sea, buenísima la iniciativa, pero también aprovecho la oportunidad para decirle que hay becas y que hay pases de estudiantes y es cuestión de averiguar. El detalle es que, bueno, Venezuelan, no vamos a profundizar en política, pero eso. Hay varias conferencias que ofrecen ayudas a los estudiantes que si bien no les pagan el pasaje, pues al menos le dan entradas y funcionan como staff o hay becas, etc. Oh, qué bien, gracias por eso, no sabía. Pero eso puede ser bastante fino. O sea, yo me estoy grabando ahorita, así que no sería para mí, pero para los otros miembros de la agrupación, Claro, probar eso, no sé si pero bastante bien. ojo, lee también las letras pequeñas porque incluso creo que SIGGRAPH, o no sé si GDC, como que te permiten hasta un año desde tu fecha de graduación, justamente para esos casos bordes. Así que igual lean. Sí, Kevin hizo una pregunta. Ujú. ¿Es mejor tener la base de las cosas, tipo él vio inteligencia como oyente, o sea, inteligencia como para videojuegos, y ponerte a experimentar con eso, o es que sí mejor buscar algoritmos en internet y tratar de implementar y de ahí escalar? ¿Qué te parece? Ambas. Como dicen los americanos, your mileage may vary. Digamos, lo importante es tener las bases. Yo diría que lo mejor es leer el libro. Incluso hay una compañera, se llama Fabiola Rosato. Olviden qué estudio está trabajando ella, pero está en California. Creo que es Riot, no recuerdo.
Y justamente, aunque ella fue a Estados Unidos, hizo la maestría, estudió, etcétera, whatever, leyó este libro porque le estaban asignando cosas de inteligencia. Así que yo sugeriría este libro, lo compartí, el que se ve en Inteligencia para Juegos. Tenerlo claro. Si vieron Inteligencia 1, por ejemplo, también les sirve, pero tomen en consideración que lo que vieron Inteligencia 1, probablemente con Blay, es súper académico, es súper denso, que les va a servir, pero por ejemplo, si quieren trabajar en Unity, por ejemplo, si les gusta inteligencia así dura, planning, de hecho metan papeles en Unity, Unity está contratando gente para Canadá justamente para planning y para, para machine learning, si les gusta full, no estarían trabajando en un juego como tal, estarían trabajando en la tecnología para hacer juegos. Pero es interesante, como paréntesis. Pero sí, igual si ven Machine Learning, o sea, lo que vean con las profesoras, creo que Carolina Ramírez o Martínez, olvidé el apellido, pero bueno, con Carol. Eh, sí, Carolina Martínez, claro, Carmar. Les va a ayudar. Sin embargo, es súper denso. O sea, recuerden que esa parte va a ser la académica. Eso les va a servir muchísimo, obviamente. No, no lo descarto. Pero sí es bueno que por lo menos lean el libro este que se ve en Inteligencia para Juegos, como para que midan. Y digamos, si ya tienen eso cubierto, pues leer los otros libros y experimentar, porque al final del día, y esto se los digo si quieren experimentar, primero en papel diseñen qué es lo que quiere hacer su agente y luego echen el código. No echen el código pensando, porque se pueden disparar en el pie, porque el programador le puede decir al diseñador, si son ustedes mismos, um, que se vaya por la solución más barata. O el programador le puede decir al diseñador, yo quiero esta solución súper compleja y al final se tardan un montón y resulta que la cosa no es divertida. A menos que obviamente estén haciendo eso, no sé, como portafolio para aplicar una empresa yuca, bla. Eso sería otra cosa. Pero siempre es bueno leer un poco y si van a experimentar, el diseño va primero y que luego el código responda a ese diseño, no al revés. No, ok. Sí, bueno, Kevin dice gracias. sé, que, Bueno, sé, sé que no doy respuestas súper cortas, pero es porque es complejo, o sea, no, no hay una respuesta, digamos, directa o estricta, siempre depende también de tu tiempo. Por ejemplo, yo te puedo decir, léete todo el libro, pero tú me vas a decir, ajá, pero estoy en pasantías o estoy trabajando, estoy ya. Entonces, depende de cada caso, básicamente. Entonces, por eso doy como que súper abiertas y distintas opciones para que, bueno, hagas lo que más te convenga o lo que más te llame la atención. Porque lo importante es que primero que te diviertas, sea lo que vayas a hacer. gracias ahí. Sí, bueno, yo entiendo eso. Ahorita estoy trabajando y tipo, leer libros y estudiar para el último trimestre y trabajar es peludo, pero es que sí, fino. Sí, bueno, Kevin también está en las mismas. Pero gracias ahí. Y otra pregunta que te iba a Ujú. hacer Sí. es, bueno, me imagino que sería más para la siguiente charla, pero en la Ujú. siguiente charla que nos vas a dar, profundizaríamos más o menos, o sea, esto es para vender la siguiente charla también, Claro. pero nos podrías decir más o menos como qué temas has pensado profundizar, Sí, ¿sabes? bueno, básicamente profundizar un poco en lo que sería, o sea, ya las implementaciones. O sea, ver en Unity parte de lo que hice en el libro. Vemos un poco las diferencias entre movimiento cinemático y dinámico y, digamos, como de cuáles serían sus aplicaciones. Y ya cosas un poco más avanzadas de, bueno, las cosas que han visto en Inteligencia Unity 2, cómo se aplicarían. Eh, es un poco de todo. Igual yo puedo coordinar con ustedes pero va por allí. O sea, si ustedes me dicen que quieren ver más implementación y más código, pues lo vemos allí. Si quieren ver como que más teoría, pues entonces buscamos más teoría y dejamos como que todas las cosas que se pueden hacer y ustedes, bueno, ya luego ven cómo lo implementan. Así que eso, pero sí sería un poco de parte y parte, porque no quiero que sea rígido, quiero más bien que sea dinámico y vamos adaptando la charla según lo que la gente vea. Sí, vamos a recuperar, o sea, a recopilar esa información y te decimos qué es lo que preferiría que si la gente va a tener. Kevin dice nice. ¿Y Finísimo. alguien más tiene alguna pregunta? O sea, yo tengo algunas preguntas guardadas porque quería como que hacerlas Ujú. y es mejor que queden grabadas tipo para la gente del futuro. Claro. Ya, fino, que preguntaron eso y sirvió. Bueno, pero aprovechen preguntar. Pregunta Puedes tú. preguntarlas todas. Claro, sí, sí, ve preguntando y si alguien más se anima, pues
pausamos contigo Sí, y... no, pues, es que Pedro escribió que no se decide en qué preguntar. Entonces, haz todas las preguntas. Claro, exacto. No decidas, No decides, exacto. te saltas la decisión diciendo todas las preguntas. Claro. Ajá, pero otra sí fina, o sea, porque yo vi parte de la materia con Chang porque, tipo, Ujú. tristemente se me murió el trimestre de Nessie y me fui a intercambio justo Claro. después. Pero por lo menos yo recuerdo los algoritmos estos de flocking, de muchas Ajá, entidades y trabajando. Y yo sé que eso es que sí peludo, especialmente para videojuegos, porque trabajar en conjunto requiere que muchos piensen y además confirmen entre ellos que pensaron lo mismo. claro. Y esa parte sí, o sea, ¿qué recomendarías para aprender eso? Porque yo vi los algoritmos estos bases, que sí, cinemáticos, dinámicos, seguir Ujú. cosas, pero cuando llegué ahí es como, uff, se me murió el trimestre. Ok, fíjate. Flocking, la forma más sencilla, la más trivial, en cualquier caso, es la siguiente. Tú vas a tener el evadir agentes de tu mismo tipo, por ejemplo. Ya va. Es que tengo las ideas por separado. Ajá. Uno, para el flocking vas a tener un agente invisible que es el que va a tener el comportamiento principal. Vamos a decir que tienes no sé, un cardumen de peces y tú vas a tener un pez invisible, invencible también. Y ese agente va a ser como que el cerebro. A partir de allí tú vas a generar otro montón de peces, otras copias, agentes, etcétera, que van a hacer una mímica de ese primer comportamiento. Bien sea que le apliques following a ese agente invisible o que hagas un velocity matching donde, bueno, o sea, si tienes dos agentes y los pones al lado y digamos que tienes el invisible en el centro y dice a la izquierda, entonces los dos se mueven así. O si más bien tienes el agente acá y todos lo siguen a él en esta manera, irregular. Entonces, ¿lo quieres regular donde todos se mueven o irregular donde, bueno, ahí se van ajustando? Lo importante es que siempre tengas ese allí. Y adicionalmente, si quieres, digamos, como que más vistosidad, hay que unir dos cosas. Uno, la posición con respecto a ese padre. Entonces, por ejemplo, si quieres aves y tienes, no sé, el invisible, luego vas a definir slots o el algoritmo para posicionarlos. Entonces, si tienes uno, lo pones donde iría el agente invisible. Bueno, si lo matan o lo que sea, ok, fino, y ya ahí se acabó. Y si la lista es cero, entonces, bueno, te vuelas a la gente también, whatever. Pero entonces tienes el principal, y si quieres tres, entonces pones uno, y pones uno al lado, y pones el otro. Ah, son cinco, son seis, vas poniendo, y vas poniendo, y vas poniendo, tal cual como las aves en B. Y de allí, de cómo tú defines el slot, ahí también vas a definir cómo se van a mover. Entonces, si las aves se ven mejor, como que, bueno, moviéndose, eh, digamos, como que de forma tiesa, aunque suene feo. Entonces tienes la posición original y el primero se va a mover y luego tú vas a ir ajustando dependiendo de ese slot. Entonces esa B la vas a ir rotando. Ahora, ¿cómo se ve más natural? Bueno, que justamente esa ave ajuste su velocidad y vaya yendo de manera suave al slot que le corresponde con el mismo algoritmo de seek, que lo vimos hoy, por ejemplo, en esta resta de vectores, y que vaya ajustando la velocidad y se coloque. Porque entonces si lo haces de forma tiesa, donde cada frame pues ajusta, literal se va a ver, no sé, como un teléfono que si le pegas stickers y se mueve. Entonces no hay una forma rígida de hacer las cosas. Es más o menos, bueno, tengo slots y tengo posiciones y allí voy sumando toda lo que ya vimos de vectores. Eso es básicamente lo que sería flocking, por ejemplo. Y sí, o sea, si es kinemático o dinámico, ya tú ves si, bueno, si necesitas aceleración, si no necesitas aceleración, etc. Pero esa es la principal diferencia entre cinemático y dinámico. Que tengas la aceleración y le apliques la fuerza, o sencillamente haces el cálculo de vectores como lo vimos hoy. Veo preguntas acá. Ok. A ver. Sí, ya la digo. Ok, Ujú. bueno, no sé si es mucho por el tema de la charla, pero yo empecé a leer el libro de ahí que se ve en el curso y empecé a implementar los steering behavior, gracias.
Pero mi problema fue cómo hacerlo convivir con el sistema de pathfinding y eso. ¿Tienes algún consejo para eso? Dice Pedro. Ah, sí, sí, separa cosas. Separa. Fíjate, tú tienes tu pathfinding, ¿verdad? El pathfinding debería solamente darte nodos. En este caso, tus nodos los puedes traducir a posiciones o sencillamente los tienes como nodos, del nodo sacas posiciones, etc. El punto está en que tú tienes tus nodos. Yo voy a poner acá que todos los nodos tienen una posición, valor, bla, nodos. Porque tengo así ya una estructura de datos más que puedo escalar dependiendo de la necesidad. Entonces, bueno, el nodo puede tener posición, puede tener otros valores escalares que puede ser, no sé, dificultad. Supongamos que tienes unos nodos que son agua, otros que son pantano, lava, en fin. Pero bueno, tengo mis nodos. El pathfinding te da esos nodos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú a tu algoritmo de perseguir, por ejemplo, tú le puedes pasar, tú puedes tener un middle ground, ¿verdad? Donde esta capa intermedia es la que va a manejar, digamos, la gente, donde tienes el comportamiento de seek, que es la que busca una posición, y tienes tu búsqueda de camino. Ya, tu búsqueda de caminos la ejecutas, no sé, cada segundo o cada 3 segundos, lo que sea eficiente. Y eso te da una lista. Esa lista se la pasas a este middle ground, y el middle ground lo que va a hacer es tomar la posición y se la va a dar a este seek. En seek tú puedes generar, por ejemplo, si hablamos de C Sharp, un evento que es cuando esté cerca, como vimos ahora, ¿verdad? Que el radio esté cerca, yo voy a mandar una señal y esa señal me dice, o le pido una vez la otra posición y así sucesivamente. Supongamos que yo hago el pathfinding una sola vez. Supongamos en ese mejor caso, en ese caso borde, que es como que el ideal. Que yo simplemente tengo que ir a un sitio y la gente no se mueve, tengo que hacer pathfinding. Yo tengo la lista y entonces le paso una posición al seek. Y cuando el seek está cerca, por ejemplo, yo puedo aplicar arrive. Y cuando está el arrive, yo puedo ese comportamiento implementarlo que cuando ya llegué, disparo un evento. ¿Cómo me comporto? Ni idea, dispara el evento. Esta middle ground que está acá, ya cuando este pana llegó al arrive, ¿qué es lo que voy a hacer? Ajá, ya llegó. La lista de este pathfinding es 0. No, ok, dame el siguiente nodo. Boom, y así. Cuando yo digo, tengo el nodo acá, la lista está vacía, así, ya, arrive, llegó, hago lo que sea que tenga que hacer. Y listo. O sea, lo importante acá es separar. Y eso responde, perdón si se escuchó horrible ahorita porque moví el micrófono, responde a lo que les decía sobre la parte de arquitectura hace unos meses. Más allá de los algoritmos, también es importante ver los patrones de diseño y arquitectura y si se paran en capas o se paran en eventos o si tienen el observer, no descuiden arquitectura. Y más o menos cuando tengan este tipo de cosas, traten de separar módulos. Así la arquitectura ustedes no sientan que es perfecta o que es la mejor. Conversen entre ustedes a ver qué podría ser o qué no podría ser. Pero esa es la forma. Al principio, digamos, la forma en la que te lo estoy diciendo ahora es mucho mejor de la que yo lo implementé. Yo lo implementé horrible. Yo implementé un array especial que recibía la lista de nodos del grafo y manejaba su propia lista. Pero el principio es el mismo, simplemente que lo acabo de responder con una mejor arquitectura. Pero es eso. O sea, sé que es peludo al principio, pero una vez que como que vas haciendo cosas, es mucho más fácil de verlo. Así que nada, suerte con eso, espero que te haya ayudado la respuesta y es eso, o sea, separa. Ingresé y Jorge, sí, dice que sí. Venga, está bien. Y bueno, cuando el trimestre lo permita, lo hará. Pero Tranquilo, bueno, si quieren podemos hacer un game jam y no sé, hacemos una cosa así tipo Twitch y metemos a todo Delo en mi canal de Twitch y vamos haciendo este tipo de cosas. ¿También les parece? eso suena bastante interesante. O sea, un Cool. fin de semana de Twitch con Jorge. Eso, brutal. Dale, vamos a cuadrar entonces que si para diciembre, al menos un sábado, porque no sé qué tan denso sería, viernes, sábado y domingo, pero al menos, bueno, sábado y parte del domingo, y hacemos cositas del libro de inteligencia. Y a mí también me sirve porque entonces trato de aplicarlo con las cositas de arquitectura que aprendí este año. Entonces, nada, coordino con ustedes y hacemos algo en diciembre. Nice. Eso se parece a lo que hizo Rami. O sea, Rami, recuerdo que cuando él inició, él Ujú. streameaba todo lo que hacía de videojuegos. Ah, mira, qué interesante.
O Qué sea, tipo, él interesante. está que si en la oficina, yo estoy haciendo sprites y los va a botar que si en 2 horas, pero él estaba ahí y lo streameaba y era como que, bueno, aquí estoy codeando y es como, estamos tratando y le preguntaba a la gente si le Ujú. parecía chévere y eso suena bastante divertido. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, en mi caso me sirve mejor planificarme porque ustedes no me quieren ver programando, soy burda de malo. Es súper aburrido verme programar, de hecho. Cuando he hecho streaming, lo he planificado un poco en más o menos qué hacer. Pero en serio, verme programar es súper aburrido. Sí, Siguiente pregunta. pero a ver, bueno, mientras llega otra pregunta, yo por lo menos la última que te iba a hacer era, yo sé Ujú, que los algoritmos de inteligencia pueden ser que sí pesados dependiendo de dónde lo estés haciendo y qué tan fancy lo estés haciendo, pero ¿qué tal, o sea, qué tanto cambian los algoritmos de inteligencia cuando estás que sí en mobile? Porque eso es una de las áreas que tipo está explotando y yo sé que no tiene, por lo menos yo soy más de computación gráfica ujú. y yo estoy claro que no hay casi nada. No, si te pones a pensar mucho en cualquier cosa, se te acabó el tiempo y perdiste frames o se destruye todo y es como, o recalientas el telefonito, pobrecito. Claro. Ahí. Sí, mira, bueno, tanto en gráficas como en inteligencia, pero bueno, ya que estamos hablando de inteligencia, podemos hablar de gráficas otro día, a pesar de que no me especialicé por ahí, vi lo básico, así muy ya. Am, bueno, uno, mobile ya explotó. Lo siguiente, lo que está tratando de explotar es VR, pero mobile está súper, súper establecido. Por ahora, lo que incluso me pasó trabajando en este juego, Tetris, cuando estaba trabajando en Network, no optimices antes. O sea, primero trata de ver si corre en el teléfono que tienes a la mano. Si en el teléfono que tienes a la mano corre a 60 frames por segundo y no se te supercalienta, vas bien. Después puedes optimizar. Porque de nuevo, lo primero es que respondas al diseño y que la cosa sea divertida. Luego, cuando intentas optimizar, eh, aplica lo que se ve, no sé, en diseño de algoritmos, por ejemplo. O sea, si tienes dos ciclos for, entonces eso es n cuadrado, se trata de reducir eso. O si tienes pathfinding en Unity, por ejemplo, tienes las corrutinas. Entonces, no necesariamente lo pides en un frame, perdón, sino que tienes las corrutinas. Así que, bueno, mientras pides un camino, que no sé, se puede tardar un segundo, 2 segundos, que eso es suficiente, pues tratas de hacer un seguimiento súper tonto o puedes calcular, hacer una búsqueda de caminos y supongamos que ahí tienes a estrella y calcularlo todo se tarda mucho, vas calculando de 3 nodos en 3 nodos. O sea, ese tipo de optimizaciones que parecen tontas, pero ajá, si vas de 3 nodos en 3 nodos, o sea, si lo haces al final sí es como estrella, porque estrella, por la heurística, lo importante es que no sobreestime, básicamente. Así que como nunca vas a sobreestimar, si la heurística es bien y casi siempre es como que, bueno, hacia qué dirección está la cuestión, vas a estar bien. Ahora, distinto es si por ejemplo, si el mundo es súper complejo y tienes que calcular mucho y necesitas no perderte, por ejemplo. Entonces allí es más complejo porque entonces, bueno, quizás estrella no te sirve, sino que necesitarías una cosa más como BFS, etcétera. Eh, Sin embargo, para móvil, por el tipo de juegos que hay para móvil, es muy extraño que tú tengas un mapa súper complejo. Entonces al final, volvemos al inicio, hace falta optimizar, hace falta que sea perfecto. Entonces, lo primero es que funcione, que sea divertido, y luego tú ves cómo optimiza. Entonces en este caso de pathfinding, como incluso lo dije en la respuesta anterior, um, tú no lo vas a calcular todos los frames. Tú calculas pathfinding, no sé, cada segundo, o cada 2 segundos, o cada 3 segundos, dependiendo, porque si además el punto a donde hiciste pathfinding no se está moviendo, supongamos que es un tower defense, que es un ejemplo clásico para pathfinding, incluso te mandan, dependiendo del estudio, a hacer un tower defense como prueba. No sé, o sea, el target no se mueve, así que calculaste al inicio cuando instanciaste el agente y luego lo que haces es recorrer esta lista como le dije. Así que antes de pensar en optimizar, traten de aplicar cualquier algoritmo que ya exista. Lo único es que la mejor optimización es no lo hagan en todos los frames. Cualquier cosa que vayan a hacer, no lo hagan en todos los frames, a menos que sea, no sé, moverse, porque es obvio que te tienes que mover. Sin embargo, de resto es ya, eh, digamos, cosas más complicadas, no las hagas en todos los frames y no hace falta. Esa es casi la mejor optimización.
Gracias a Dios. Y otra que te iba a preguntar, bueno, esta sí sería la última, más última. Sí, sí, tranquilo, no te preocupes. Eh, ¿Has visto, o sea, yo sé que hay pocos ejemplos de dots y eso, y Ujú, creo que dots se mueve muy bien también para la parte esta de ciertas cosas de inteligencia, porque hay ujú. ciertas cosas fáciles que en relativamente dots se podrían hacer. ¿Has visto algún ejemplo o algo, o has implementado Sí, algo? o sea, implementado no. Lamentablemente no he tenido tiempo de implementar algo. Pero con respecto a DOTS y el Entity Component System, es hasta cierto punto sencillo y lo mejor son cosas tontas. Es decir, si tienes lo que habíamos hablado antes, tienes balas, por ejemplo, porque las balas son tontas, normalmente se mueven de forma lineal, o tienen un algoritmo de SIG súper tonto, supongamos estos misiles teledirigidos. Listo, eso. Y lo más importante, más allá de si lo implementan en Unity o no, es entender las bases de la programación orientada a datos, que no es más que tienes un arreglo. O sea, en vez de tener un montón de objetos, tus objetos realmente son todas las características que definen a tus montón de objetos en un arreglo. Incluso si ven las últimas grabaciones de esta semana de Jonathan Blow, en Twitch habla un poco de eso. Pero en este caso él lo estaba hablando con respecto a compiladores para su lenguaje de programación, pero aplica lo mismo. O sea, tienes, por ejemplo, si los agentes tienen vector XYZ y tienes 1000 agentes, en vez de crearte 1000 objetos, te generas son 3 arreglos con 1000 posiciones y ya, exacto, con 1000, exacto, y ya y tienes tu XYZ y lo que vas haciendo son esas operaciones. Porque al final eso aplica a lo que está hablando Jonathan Blow, que es Single Instruction Multiple Data, y es exactamente lo mismo. Entonces, allí lo que yo recomendaría es recordar lo que se ve en operativos o en sistemas distribuidos, o en cualquier caso, bueno, investigar un poco de este tema de programación orientada a datos y listo. Que además Blow es súper conocido por eso, porque uno de los artículos que hace tiempo leí de la implementación de Braid, entre otros juegos, si ustedes tienen, por ejemplo, un sistema complejo de objetos donde quieren manejar el tiempo como en Braid, por ejemplo, echar para atrás o aplicar slow motion, etcétera, es mucho más complicado, sobre todo en memoria, por este tema del acceso y el cache missing, creo que es que se llama, aplicar todas esas instrucciones de echar para atrás y hacia adelante en un arreglo o lista de objetos, a que si tienen todo en datos, en un montón de arreglos, en vez de una lista, un montón de objetos, sino tienen los arreglos y aplican esta Single Instruction Multiple Data y chao. Por ejemplo, imaginen que tengo yo un montón de estados. Cada milésima de segundo, o no sé, exacto, por cada segundo yo voy a tener 60 estados. Es mucho más sencillo, mucho más eficiente. Si para todos los objetos yo tengo este arreglo y simplemente voy agregando columnas a todos los arreglos que tienen mis objetos que van a ser afectados, a que si yo tengo objetos en memoria regados por allí y todo eso. Así que eso, o sea, la forma más sencilla para resumir, para ya, digamos, cerrar la pregunta de cómo enfrentar eso es investigar un poco sobre programación orientada a datos y hacer cositas pequeñas. No necesariamente tiene que ser Unity. Pueden hacerlo en C# puro, o en C++ puro, o en C puro, o revisar si algún proyecto operativo o de orga o lo que sea, pues le pidieron algo así de sistemas distribuidos o data, bla, y por allí van bien. ¿Por qué? Porque también van a encontrar que Overwatch, para todo el sistema de balas, etcétera, utilizó un montón de programación orientada a datos, pero tiene otro nombre. Y si es como un trademark de Unity por el sistema de, de entidades de componente entidad, en fin, pero eso. Y un montón de gente se está moviendo para allá. Unreal no estoy seguro cómo lo está manejando, pero también va a moverse para allá porque ya listo, o sea, está demostrado que eh, la programación orientada a datos es mucho más eficiente, la programación orientada a objetos, si bien es buena para eh, diagramar cosas y mentalmente como tener mejor un mapa de la situación,
es otra herramienta y, bueno, en algunos casos la orientación con gestos te sirve y es maravillosa y qué bonito, pero ya cuando estamos hablando de optimizaciones, nada, listo, datos y... Sí, va. Sí, bueno, con eso yo sé que Mike Acton lleva que sí 20 años diciéndole a todo el mundo Ajá. Entity Component System. Él va a cualquier lado y lo primero que te saluda es que sí, Entity Component System y quejándose de cualquiera que no lo use. Sí, tal cual, sí, sí. Él tiene tiempo, exactamente, sí, tal cual. Tiene Qué como bueno, 20 qué años bueno. peleando y al final él ganó. Sí, sí, totalmente, exacto, tal cual. Sí, son esas cosas cómicas que he leído tipo en internet, como que Mike Acton desde el 2000, bicho en Stack Overflow, en GameDev.net, que sí, diciendo para qué hacerlo y es como 20 años después, bueno, tenía razón. Exacto, Es más tal rápido. cual. Ujú. Es Es que es raro, pero verdad. es más rápido. Exacto, o sea, mentalmente sí tiene una carga y obviamente es un poco más, digamos, no sé si decir difícil de ver. Pero una vez que ya lo entiendes es como ya, finísimo. Pero tampoco es como que una panacea, porque el propio Jonathan Blow lo dijo, o sea, hacer todo un programa de esa manera no, o sea, no es viable. O sea, ¿para qué va a tener un montón de cosas súper eficientes si no va a ser mantenible? Entonces, al final es eso. Mi consejo es, utiliza la herramienta para el problema que estás resolviendo. Bueno, creo que ya no hay más preguntas por aquí para ver. Sí, creo que ya no hay más. Entonces, Chévere. gracias Jorge, gracias Gracias a ustedes, por la chicos. charla de parte de los. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, estamos pendientes para las siguientes Gracias por charlas todo. y el mini Esperamos game verte jam de código. en la charla. Vale. Chao, Sí, chicos. sí, bueno, ese fin de semana en diciembre. Exacto, Chao. cuando termine el trimestre. Chao, chicos. Bye.